Estuvimos viendo acerca de los principios que hay que seguir para reconocer los dones y ahora vamos a ver las necesidades en cuanto a los dones. Hay dos necesidades que debemos tener presente en relación con los dones del Espíritu Santo. Primero está la necesidad de identificar los dones. Si bien no es absolutamente necesario identificar tus dones en orden a utilizarlos, es aconsejable que se haga. Un creyente puede ejercer dones espirituales sin saber que los está usando. La operación de la gracia de Dios no está limitada a nuestra capacidad de entenderla ni a nuestra disposición a expresarla. Por otro lado, ningún cristiano que recibe enseñanza acerca de los dones puede, bajo el señorío de Cristo, ignorar tales enseñanzas. Si el Señor justamente nos está transmitiendo algo, no podemos ignorar estas enseñanzas. Un rápido repaso de los grandes movimientos de renovación espiritual en la historia del cristianismo indica que con cada uno de estos movimientos hubo una proliferación de grupos pequeños y un alto grado de participación de los creyentes mediante el ejercicio de sus dones espirituales. Un creciente reconocimiento y uso de los dones espirituales por parte de los creyentes puede ser indicación de un periodo de renovación espiritual en la iglesia. Vivimos orando y pidiendo al Señor un avivamiento. ¿Por qué no comenzamos a experimentar el avivamiento entrando a la dimensión sobrenatural de la vida cristiana y usando los dones que ya tenemos para servir al Señor? A ver, es interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué no comenzamos a experimentar el avivamiento entrando a la dimensión sobrenatural de la vida cristiana y usando los dones sobrenaturales que ya tenemos para servir al Señor? Segundo, está la necesidad de conocer los dones. Debes conocer cuáles son tus dones espirituales, por qué la Biblia te ordena su ejercicio. La palabra de Dios indica que eres moralmente responsable por el ejercicio de tus dones espirituales. La palabra de Dios te ordena ejercer los dones y no lo harías si no supieras de qué se trata. Debemos conocer cuáles son sus dones espirituales, porque si los conoces entonces podrás desarrollarlo mejor. Debes conocer cuáles son tus dones espirituales, porque si los conoces entonces podrás establecer prioridades, de modo que tus dones puedan ser usados productivamente. Debes conocer cuáles son tus dones espirituales, porque si los conoces, entonces te sentirás satisfecho y no frustrado en tu servicio. Cuando usamos nuestros dones con efectividad, sabemos que estamos contribuyendo al esfuerzo total del cuerpo en la manera que se supone que debemos contribuir. El uso de los dones nos hace sentir útiles en el reino de Dios y nos permite descubrir que solo no podremos cumplir la misión que tenemos por delante. El uso de los dones nos hace más efectivos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso conocerlo es fundamental. ¿Cómo apropiarnos de los dones? Hay básicamente tres vías por las que podemos apropiarnos de los dones. Estas posibilidades no son opcionales ni están en contradicción. Primero está el camino del reconocimiento personal. Bajo la guía del Espíritu Santo y enseñado por la palabra de Dios, cada creyente puede descubrir y reconocer cuál o cuáles son los dones que el Señor le ha dado. En este proceso de reconocimiento hay 5 pasos que debemos tener presentes. Primero, explora las posibilidades. Estudia la Biblia, reconoce la posición de tu iglesia en cuanto a los dones, lee lo más que puedas acerca del tema, ponte en contacto con personas que ejercen dones, habla a otros, observa a quienes usan bien los dones. Eso es lo primero, es explorar las posibilidades. Lo segundo, experimentar con los dones. Los dones son herramientas de trabajo útiles para la edificación del cuerpo de Cristo a través de diversos ministerios. Nadie nació sabiendo cómo usar un serrucho, un martillo o un destornillador. El uso de estas herramientas se perfecciona con la práctica. Lo mismo es con los dones. Es interesante esto, ¿no? Porque a veces si tenemos mucho miedo al error o mucho miedo a que se equivoquen, estamos complicados. Ahora, si nosotros permitimos, y de hecho nosotros mismos desarrollamos esos dones, nos podemos equivocar, podemos errarle, pero también el ejercicio de la práctica de ese don va a poder justamente desarrollar una cierta efectividad de ese don. Tercero, examina los sentimientos propios. Es importante que te preguntes qué es lo que te trae mayor satisfacción espiritual en tu ministerio y aquello que te gusta hacer para el Señor. Cuando vivimos y servimos llenos del Espíritu Santo, nuestros sentimientos también pueden ser
una buena guía. 4. Evalúa la efectividad personal. Si de manera persistente el Señor te utiliza en un determinado ministerio o mediante la utilización de cierto don, esta puede ser una buena indicación de cuáles son los dones que el Espíritu te ha dado. Si el Señor te usa mucho en un don determinado, puede ser justamente una confirmación de ese don. Espera la confirmación del cuerpo. Los dones no son dados para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y es importante que en la iglesia tus dones sean reconocidos por los hermanos y que encuentres en ella la oportunidad para ejercerlo. Esto es la primera vía, la vía del reconocimiento personal. La segunda vía está el camino de la petición al Señor. Debemos pedirle al Señor los dones que necesitamos para el servicio. No debemos pedirle los dones como niños caprichosos, sino con una actitud de obediencia y humildad, estando dispuestos a recibir con gozo lo que Él nos dé. Como expresión de la gracia de Dios, los dones no nos van a ser negados cuando la solicitemos con humildad y fe a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Nuevamente, por ser herramientas de trabajo en el servicio del reino, debemos pedirle al Padre aquellos dones que nos parecen indispensables para que podamos cumplir con la tarea que nos ha sido asignada. Tercero, está el camino de la impartición apostólica. Y acá va un concepto que vamos a charlar a ver qué les parece. La impartición apostólica. Los dones se comunican o imparten apostólicamente. Una de las tareas propias de aquellos que tienen un ministerio apostólico reconocido es la impartición profética de dones al cuerpo de Cristo, como parte de la tarea apostólica de la edificación del cuerpo. La impartición de dones es fundamental para tal fin. La impartición apostólica de los dones resulta en el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Pablo declara: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Los dones impartidos apostólicamente deben ser recibidos por la fe. La comunicación apostólica de los dones no es mágica ni opera sobre la base de la voluntad de quien ministra. Por más que un apóstol lleno del Espíritu Santo sea quien esté ministrando tal impartición, esta requiere de la fe y de la disposición del que recibe. Nadie va a recibir lo que no busca ni tener lo que no quiere. De allí la importancia de recibir el don que se comunica. Pregunta que les hago: ¿qué piensan ustedes de la impartición de dones a través de un apóstol o de la impartición apostólica de los dones? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Es la primera vez que lo habían escuchado? ¿Ya lo habían visto? ¿Lo habían reconocido? ¿No lo habían reconocido? ¿Qué es lo que piensan con respecto a esto? Bueno, Bien, bueno, no sé, yo pienso primero es que los dones uno ya lo trae, ya lo tiene de parte de Dios, como podemos decir también algo natural. Eh, Ahora que lo impartan un apóstol o la impartación apostólica, no lo he visto, eh, pero yo creo que la persona lo que tiene que hacer es, como también decía recién, hay que ver si está dispuesta la persona a recibir esa, esa importación, digamos, de recibir el don, pero el don que puede llegar a dar, un ejemplo, digo, ¿no? El apóstol a lo mejor está hablando de el don de sanidad y la persona no tiene en su corazón o de parte de Dios ese don. Es como que eso no lo va a tomar o no lo va, a lo mejor el día de mañana lo puede ser que lo use, pero me parece como que la persona, como dije, lo trae y tiene que darse cuenta cuál es el don y buscar en el apóstol, se puede decir como una forma de decir, la confirmación de parte de Dios de que ese es su ministerio, su llamado, digamos. Yo lo pienso así, no es que ¿Está no esté de bien? acuerdo. Bien. ¿El resto? ¿Cómo lo ven? ¿cómo están?
En la Biblia hay algunos ejemplos. Timoteo, que dice que recibió, ¿no?, por imposición de manos. Eh, Sí. los diáconos, los apóstoles imponen manos sobre los diáconos, más que nada creo que en una señal de identificación, de aval de sus ministerios. Eh, yo particularmente he sentido eh, un toque especial sobre algo muy, muy particular, cuando oraron por mí una persona una cuestión particular, ¿no? Ujú. Eh, y creo que fue de bendición para mi vida. Eh, pero también he experimentado esta cuestión de cuando llegan esta cuestión de profecías que son más que nada buenas intenciones, pero que no sé si hay un aval del Señor o simplemente un decir de buenas intenciones de parte del otro. Claro, claro. Sí, sí, para tenerlo en cuenta eso, para tenerlo en cuenta. Analía, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, primero que nada, una cosa son los dones y otra cosa son eh, los llamados ministerios. Eh, en cuanto a Timoteo y a los diáconos que decía Héctor hace un rato, de que fueron impartidos por el Espíritu Santo, en realidad, o sea, por imposición de manos, como dijo él, no quiero perder los detalles que él dijo, fue por ministerios, o sea, pastores, maestros, diáconos, ancianos, etcétera, misioneros, o sea, apóstoles, que quiere decir, o sea, eh, la palabra misionero no existe en la Biblia, pero No, sí no, está bien, hay sí, los apóstoles enviados. que quiere decir enviado. Misionero Ajá. quiere decir enviado también. Entonces, aquí que hoy por hoy los misioneros que tenemos enviados al mundo o están, por ejemplo, en el país trabajando en diversos lugares son los apóstoles del, del Nuevo Testamento, ¿no? En cuanto a la impartición de dones, yo creo que hay un error ahí, eh, doctrinal, ¿no? Porque el Espíritu Santo va mostrándole a cada hijo de él, o sea, cada hijo de Dios, cada renacido, cuáles son sus dones. Por eso cada uno de nosotros tenemos que orar delante del Señor y decirle, Señor, mostrame cuáles son mis dones, cómo puedo servirte, cuál es el área en el que debo estar trabajando en la iglesia. Y bueno, y Dios nos da, ¿no? Nos enseña cuáles son. A veces tardamos mucho tiempo en descubrirlos, otras veces los descubrimos inmediatamente. Todo depende de cómo sea nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Eh, pero bueno, eso de que vos supongo que hablabas de acuerdo a los apóstoles actuales, ¿no? A los llamados, este, que bueno, no vamos a dar nombres, pero a veces he leído o he escuchado, venía a recibir la impartición de los dones. Y en realidad no lo dice la Biblia así. Lo que, Claro, digamos que los pastores que se reunían por ahí en la época, vamos a decir, de la nueva iglesia, era eh, personas que veían que estaban ya capacitadas y que podían llegar a liderar un grupo nuevo, etcétera, etcétera. Veían sus dones, conocían su forma de ser. No eran personas que recién llegaban a la iglesia, eran personas que ellos veían diariamente, veían su crecimiento, tenían su seguimiento, ¿no? Así como
seguramente el pastor ha visto en distintos nuevos pastores que están formándose, que están estudiando, que se capacitan, etcétera, etcétera. Lo mismo veían en aquella época. Lo mismo han visto también en Pablo y en Silas, porque lo dice la Biblia, que primero Pablo no fue mandado solito, lo mandaron con un Bernabé, que no sé si era un griego Claro, o no, pero tenía mucha más experiencia que Pablo, que era bastante novato, a pesar de sí, que venía señor. siendo un líder como los Un fariseos, año en Antioquía que a era trabajar. súper líder, pero no tenía el liderazgo de la nueva iglesia, ¿no? Entonces necesitaba ser formado. Así que bueno, cuando empezó a viajar con Bernabé y empezó a ver cómo era la cuestión, lo empezaron a largar solo, junto con Silas, junto con Juan Marcos, con Timoteo, o sea, con distintas personas que ellos iban viendo. Eso es lo que yo veo reflejado en eso de la impartición. No está dado en dones, sino en ministerios. Claro, es interesante con respecto a esto que hay un pasaje, que es el pasaje que se cita, ¿no? Romanos 1, del 11 al 12, donde Pablo claramente le dice a los hermanos de Roma, les dice, tengo mucho deseo de verlos a ustedes para impartirles algún don espiritual, que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe y compartamos. Es decir, hay una, por lo menos uno lo ve en el texto, en este pasaje, habría que ver también, seguir el rastro de otros pasajes más, pero en este pasaje hay una intención de Pablo de impartir un don, y de impartir un don él como apóstol. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta qué cosmovisión tenemos nosotros con la idea de apostolado, ¿no? Si el apostolado se terminó con los 12 y no hay un nuevo ministerio de apóstoles hoy, de gente que ejerza los 5 ministerios, de gente que funde iglesias, y nosotros relacionamos el apostolado con el llamado misionero, entonces esa es una posición. La otra posición es la que reconoce justamente la vinculación de nuevos apóstoles hoy, de nuevos apóstoles que tienen autoridad y que tienen autoridad para impartir un don. Por eso lo que sí nos lleva ahí es un pasaje que nos deja ver por lo menos de que esa práctica no era tampoco que era solo el levantamiento de ministerios, sino que también había algún don que se impartía, teniendo en cuenta el pasaje de Romanos 1. Entonces es también por ahí para pensarlo, para tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también, creo que todos los que estamos acá somos bautistas y creo que lo que está diciendo Analía es lo más acertado, que el ministerio apostólico hoy lo ejercen los misioneros. Eso es lo que sentimos nosotros como bautistas. Pero en el mundo evangélico más amplio, hoy estamos en el fenómeno de estas, digamos, microdenominaciones, o no sé, mini denominaciones, donde se levanta un apóstol que es el que tiene la visión, crea una iglesia grande y anexos de esa iglesia y son una denominación de 4 iglesias, 3 iglesias, 2 iglesias, qué sé yo. Por Es como una ejemplo, nueva moda, conozco... Héctor. Hoy si no Es, sos es apóstol, como se está profeta, manejando no la mayoría existís. del pueblo evangélico hoy. O sea, la mayoría del pueblo Claro, evangélico, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, es el gran fenómeno a nivel mundial. Mientras que nosotros, en nuestro punto de vista como bautistas, vamos en retroceso. Por eso tenemos que orar mucho. No tenemos que salir a juzgar ni ir con los tapones de punta, tenemos que tener base bíblica y esperar que el Señor se manifieste con poder. claro, Si es de los hombres, va a desaparecer. Y si es claro, del Señor, que no nos encuentre peleando contra la voluntad del Señor. claro, claro, claro. Pero hoy, cuando nosotros decimos apóstol, estamos hablando de misionero, y cuando otros hermanos evangélicos hablan de apóstol, están hablando de estos hombres
que son líderes de una gran iglesia y que están pensando en abrir Claro. iglesias en otras ciudades. Tal vez, como para señalar, por ejemplo, hay un libro también de Pablo Deiros que se llama Dones y Ministerios, que también si lo pueden tener al libro está muy bueno, donde él desarrolla en todo el libro las nociones de don y las nociones de ministerio, y él, en su perspectiva en el libro, va a colocar la idea de apóstoles con una perspectiva como la que vos considerarías a un grupo de afuera de otra iglesia evangélica. Y Pablo Dero es perteneciente, aunque él mucho no se inclina por las denominaciones, pero él es dentro de la denominación bautista. Y hay muchos que en este sentido lo han seguido también a esta consideración de apóstoles, aún dentro de la denominación bautista. Entonces este fenómeno que vos describí acá, yo por eso lo que estaba haciendo era describir situaciones. Una cosa nosotros llamamos misioneros actualmente y otra cosa es lo que también llaman apóstoles hoy, ¿no? Con esa perspectiva. Son dos líneas de interpretación que están hoy dentro del mundo evangélico, que están hoy teniéndose. Y lo que a mí me llamaba la atención, por supuesto, este tema de impartición de dones por parte de un apóstol, que tiene que ver con una impartición espiritual. Es decir, el punto ahí es, va a impartir espiritualmente un don hacia alguien que la gracia del Señor le va a transmitir. Es decir, ese es el punto, esa es la práctica, por así decirlo. Entonces, esa práctica justamente es lo que tenemos que ver, si coincidimos con esa práctica o con esa posición, o si no, para nosotros no nos pertenece una práctica que sea bíblica o que responda justamente a un llamado bíblico. Por eso es muy interesante también, me parece interesante el énfasis que él hace al final. Si uno no quiere recibir eso, no lo va a recibir. Si uno no quiere y no está dispuesto a recibir ese tipo de cosas, buscando ese tipo de cosas, no lo va a recibir ni lo va a tener. Entonces también, bueno, quería justamente charlarlo como para ver las posiciones que teníamos y como para comentar un poquito. Muy bien, yo no sé si me queda algo de tiempo, Analía, quería preguntarte. Sí, claro que sí, casi 20 ¿Hay minutos. tiempo? Bueno, yo veo en estos minutos, tengo dos elementos más acerca de la iglesia neumática. Uno es la iglesia es una comunidad enseñada por el Espíritu, enseñada por el Espíritu. La Biblia y el Espíritu Santo son los dos elementos fundamentales para la enseñanza de la iglesia. La una y el otro se complementan y están estrechamente asociados en el proceso de crecimiento del conocimiento de la voluntad de Dios por parte de la iglesia. La iglesia no tiene otra manera de conocer lo que Dios quiere de ella, ni cuál es el camino para lograrlo, a menos que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de enseñarle. La iglesia de Jesucristo no es una institución humana que se gobierna con sabiduría humana y depende para su acción de la voluntad e ingenios humanos. En Primera de Corintios 2, el apóstol Pablo discute precisamente el contraste entre estas dos fuentes de inspiración y de dirección. En el contexto de 1 Corintios 2 se presenta el contraste entre la locura de la comprensión de la carne y la sabiduría que viene de Dios a través de su Espíritu. No obstante, la sabiduría de Dios es para los que alcanzan madurez. Y esta madurez solo es posible cuando los sentidos de la iglesia están ejercitados para recibir la revelación de Dios que es enseñada por el Espíritu. El Espíritu es el maestro por excelencia para la comunidad de fe. Como el otro Jesús, el Espíritu Santo tiene el poder y autoridad necesarios para cumplir esta función fundamental para la buena orientación de la iglesia en términos de los eternos propósitos de Dios en Cristo. El Espíritu puede enseñar a la iglesia por la particularidad de su acción múltiple. Primero, el Espíritu Santo es el Espíritu que escudriña. En este sentido, y lo vemos en 1 Corintios 2, 10 y 11. En este sentido, el Espíritu pone de manifiesto capacidades únicas. Él escudriña lo profundo de Dios y Él conoce los pensamientos de Dios. Segundo, el Espíritu Santo es el Espíritu que revela. Los creyentes hemos recibido dos dones o manifestaciones de la gracia de Dios: la salvación gratuita de Dios y la capacidad de entenderlo. El Espíritu es quien nos permite comprender el misterio de nuestra propia salvación.
Tercero, el Espíritu Santo es el Espíritu que inspira. Los apóstoles comunicaron a los demás lo que habían recibido. ¿Cómo lo hicieron? No con palabras, con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es esta comunicación inspirada del mensaje la que lleva a la conversión del alma y al desarrollo de una vida como Dios quiere. Cuarto, el Espíritu Santo es el Espíritu que ilumina. El Espíritu obró en los dos extremos, en los comunicadores del mensaje y en los receptores del mensaje. En este sentido, la revelación de Dios y la inspiración del Espíritu son realidades objetivas, mientras que la iluminación es subjetiva. Sin iluminación del Espíritu es imposible entender y aplicar el mensaje que viene de Dios. Es decir, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, las inspiró, Dios las reveló y objetivamente son inspiradas. Pero tiene que haber una iluminación del Espíritu Santo para poder comprenderlo. Obviamente Dios trabaja en nuestro carácter y en nuestra manera de entender al momento de abrir las Escrituras, pero no es solamente lo que nosotros podamos entender conceptualmente, sino también lo que el Espíritu Santo pueda venir a revelarnos y a mostrarnos a la hora de entender las Escrituras. Esto es muy interesante, esto no quiere decir que uno tenga, cada vez que lee la Biblia, un movimiento estático o algún tipo de insight, sino que lo que tenemos simplemente es que creemos que el Espíritu Santo nos está también hablando, indicando, moviendo, para que podamos comprender las Escrituras también. De manera que el Espíritu Santo también nos enseña y nos guía, justamente nos enseña y nos guía a la verdad en medio de su iglesia. El último punto es, la iglesia es una comunidad unida por el Espíritu. En las matemáticas de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, tiene el poder de hacer que lo múltiple y variado sea uno e integrado. Solo Él puede convertir el plural en singular. Solo el Espíritu puede producir unidad allí donde hay división y unanimidad allí donde hay diferencia. Él es el gran artífice de la unidad, el único capaz de ensamblar partes dispares y diferentes en un todo armónico, hermoso y efectivo. Probablemente la unidad que crea el Espíritu en la Iglesia es una de sus obras más sorprendentes y poderosas. Es un verdadero milagro que personas tan diferentes puedan llamarse hermanos unos a otros y desarrollar una comunidad orgánica como la Iglesia. En Efesios 4, del 1 al 7, Pablo llama la atención sobre algunas de las cosas que los cristianos tenemos en común y nos exhorta a trabajar con entusiasmo por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es notable que a pesar de la diversidad de dones otorgados por Cristo ascendido, el Espíritu crea unidad. Esta unidad es un don de Dios, pero hay que esforzarse por mantenerla. Esta unidad en el Espíritu salva el abismo existente entre judío y gentil, una vez que unos y otros se convierten a Cristo, y elimina la hostilidad que enfrenta a personas de diferentes colores y trasfondos. La cosmovisión moderna que ha reinado soberana a lo largo de los últimos 3 siglos nos ha sepultado en un mundo segmentarizado, encasillado, etiquetado, clasificado, normatizado, individualizado. El mundo moderno es un mundo en el que la identidad y el nombre son más importantes que el carácter y los valores. La cultura moderna nos ha enseñado a construir taxonomías, elaborar sistemas cerrados, dibujar organigramas, esquemas, trazar líneas jerárquicas, dar títulos y asignar niveles, inventar banderas y distintivos, crear denominaciones y asignarles principios o doctrinas distintivas y atomizar la realidad que es una en trillones de componentes diferentes y aislados. La Iglesia de Jesucristo, su cuerpo animado por el Espíritu aquí en la tierra, no ha sido ajena al impacto de la modernidad. De hecho, dice el autor, el denominacionalismo, tal como todavía lo conocemos, es un producto de la modernidad y ha definido nuestra manera de ser cristianos en los últimos 3 siglos. El resultado de esta creación carnal y diabólica, según el autor, ha sido la fragmentación del único cuerpo de Cristo en decenas de miles de pequeños cuerpos eclesiásticos. Estos fragmentos monstruosos de la única iglesia santa, católica y apostólica se han desarrollado a lo largo de estos últimos siglos con la absurda pretensión de ser cada uno de ellos la expresión plena del cuerpo de Cristo en la tierra. No obstante, en estos últimos tiempos el Espíritu Santo está preparando a la única iglesia de Cristo para que vele en servicio consagrado
y espera a su esposo con total fidelidad. La tarea de limpieza y purificación, preparación de la esposa para la boda del Cordero ya ha comenzado. Cristo regresa a buscar a su esposa, su única esposa, y no el harén vergonzoso que nosotros nos hemos inventado con nuestra desobediencia, pecado y carnalidad. El Espíritu Santo está renovando, embelleciendo, vistiendo de santidad y uniendo a la iglesia, el único cuerpo de Cristo, pero para su encuentro con su Señor. Para el autor, justamente, la unidad de la iglesia es una unidad que se tiene que ver, se manifiesta por el Espíritu, y es una unidad que rompe también con las denominaciones. Por eso le decía yo que él justamente va a plantear un post-denominacionalismo. Es una unidad en donde las denominaciones no son producto más de la modernidad que de lo que la iglesia tiene que ser. En ese sentido, bueno, ya hablamos un poquito y cada uno tendrá su opinión. Yo creo que las denominaciones siguen siendo vigentes porque siguen siendo la cuna en donde nosotros nos hemos formado y donde también justamente nos da cierta mirada de la fe. Sí, Sí, Analia. perdón, en cuanto a eso, yo sé que, o sea, yo tengo mi postura, ¿no? En cuanto a las denominaciones, cuando Cristo viene a buscar una sola iglesia, ¿no? Es lo que hablábamos las semanas anteriores. Pero fíjate que hay muchos pastores que cuando ven que hay iglesias o sea, denominaciones diferentes, esto incluye también a los católicos, o sea, los distintos tipos de bautistas, Sí. y hasta distintas religiones como los musulmanes, los judíos, y lo ven como algo malo realmente, no lo ven como algo bueno. Es más, le han puesto hasta base bíblica y todo de que es algo satánico. Entonces, yo no creo que sea por ese lado que debemos buscar alejarnos de las denominaciones y empezar a buscar hacer, o sea, formarnos como una iglesia sola, con la misma doctrina bíblica. Y esperando al Señor como corresponde, como la esposa de Cristo que somos. Claro. Vos te referías a que no haya denominaciones, sino que nos formemos como una iglesia bíblica solamente, cada uno. Claro, que podamos como iglesia de Cristo ponernos de acuerdo. No estoy hablando de los musulmanes y los judíos, todos los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que creemos que Jesús es el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos la Santa Biblia en las manos, ¿no? No estoy hablando de paganismo, ni de musulmanes, ni de Alá, ni de solamente el Antiguo Testamento, o de transgiversar la doctrina como hace, por ejemplo, los testigos de Jehová. Estoy hablando de la sana doctrina, lo que dice la Biblia. De buscar ser una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. O sea, yo he hablado con distintas personas a lo largo de mi vida y en muchos casos he escuchado a líderes o pastores decir que los bautistas evangélicos tenemos un sector VIP en el cielo, como que somos los exclusivos. Y no es cierto. Hay otros hermanos en Cristo que son de otras denominaciones que también van a ir al cielo. Y de esas cosas nosotros tenemos que separarnos, soltarnos, empezar a buscar esa iglesia de Cristo que realmente debemos ser y que estar unidas, porque, a ver, cuando a veces hablamos de Efesios 6, donde 4, de la unidad del cuerpo de Cristo y todo eso, no habla solamente de mi iglesia local, habla de la iglesia de Cristo. A eso me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que ese es el principio. Creo que ese es el principio. Pero lo que digo por ahí cuando digo que las denominaciones todavía siguen vigentes en algún sentido, lo digo desde la perspectiva de que nosotros recibimos a Cristo e interpretamos la Escritura y tenemos ciertos elementos que muchas veces son los que nos formaron a nosotros. Y son los elementos a veces que nos surgen, que nos salen, porque es la formación que hemos tenido. Es de donde hemos bebido, por así decirlo. Esto no quiere decir que no podamos cambiar o lo que sea,
pero sí tenemos una perspectiva, una manera de interpretar las escrituras. Y esto es interesante también, reconocerlo. Por eso creo que como toda familia de origen, uno después puede formar su propia familia, pero siempre va a quedar algo de lo que pasó, de cómo te enseñaron tus viejos, siempre te va a quedar algo de eso. A eso me refiero yo con que creo que va, en algún sentido, la manera de interpretar la escritura, lo que la denominación por ahí te brinda, también te forma a la hora de comprender todo lo que es Cristo y el cristianismo. Por eso me parece que en algún sentido sigue vigente el tema de la denominación, y eso no quita que no podamos seguir buscando que la iglesia sea una, que no podamos seguir buscando y uniéndonos en las cosas que sí tenemos en común. Hay muchas cosas que tenemos en común y esa es la que tenemos que trabajar. Para mí esas son fundamentales, trabajar en lo que tenemos en común. Muy bien. ¿Alguno más quiere decir algo?